Continuamos con nuestro invitado Martín Rodil, quien es experto en crimen organizado y tráfico, investigador venezolano, quien ha aportado mucho de la base probatoria por la cual habrá juicio con Nicolás Maduro y Cilia Flores, mismo indictment que contiene a Nicolásito, a Diosdado Cabello y a Ramón Rodríguez Chacín. ¿Tú has sabido algo de Ramón Rodríguez Chacín? No, pero pronto sabremos. Pero ese era el tipo de las narcoguerrillas, ¿ah? No solamente de la FARC y el ELN, pero del Frente Bolivariano de Liberación. Bueno, es la guerrilla doméstica que ellos crearon. Fue el cloncito de la narcoguerrilla claro. del lado venezolano. ¿Por qué dices que pronto sabremos? Pronto sabremos. O sea que el hecho de que yo no sé, y mira que yo lo he buscado, yo lo he rastreado, ¿no? Quiere decir con que alguien sí sabe exactamente dónde está y cómo está. Mira, tanto las agencias de inteligencia de Estados Unidos y las agencias policiales de Estados Unidos, en el caso de la DEA y ahora el FBI, y otra agencia muy importante que es Homeland Security Investigation, ellos todos tienen que mirarse en un solo espejo: el niño Guerrero. El niño Guerrero estaba en la selva, en el estado Bolívar, en una mina de oro, donde supuestamente no sabía absolutamente nadie. Y ya todos sabemos cuál fue el destino del niño Guerrero. Aquí hay dos opciones: o cooperan y se van, o tienen con un destino similar o al de Nicolás o al del niño Guerrero. Ellos escogen cuál de esos destinos quieren. Se van por las buenas o terminan presos o muertos. Ok, está bien. Tú sabes que yo soy del Táchira, ¿no? Y Táchira colinda con Barinas. Y en algunos de esos poblados rurales, más de una vez, compañeros míos, sobre todo en la política, me dijeron: ese señor Ramón Rodríguez Chacín, se le ha visto muchas veces bajar con columnas de guerrilleros desde la montaña y lleguen y se dan la vida de Pachá, de Reyes y tal. Era de las últimas cosas que yo había sabido. Luego, algo que me tocó muy directamente, ¿no? El director de Fundarredes, el profesor Javier Tarazona, que estaba inventariando justamente la entrega de territorio a las narcoguerrillas, cuando fue a pedir una investigación sobre los vínculos entre Ramón Rodríguez Chacín y su mujer con el jefe del Ejército de Liberación Nacional y su mujer. Tú sabes lo que le pasó, ¿no? A los 2 días lo agarraron preso y lo mantuvieron secuestrado. La pregunta es, ¿este tipo sigue enconchado por allá en zona montañosa, pero lo tienen ubicado, o al tipo ya lo detuvieron y por eso es imposible rastrearlo? Yo no puedo hablar ahorita sobre los detalles de algunas agencias federales americanas que están haciendo el trabajo en Venezuela porque es inconveniente, pero lo que te puedo decir es que esas agencias federales tienen el control necesario de la situación con respecto a estos elementos criminales. Y mira, o sea, que el hecho de que yo no sepa nada de Rodríguez Chacín es un problema mío, pero no es un problema de las agencias federales. Para las agencias federales eso no es un problema. Eso es un problema, ya lo tienen listo, ok. Lo tienen ubicado. Diosdado Cabello, ¿cómo se puede? ¿Cómo puede Delcy Rodríguez seguir desmontando la estructura criminal si Diosdado Cabello, que se supone, bueno, desde el año 2020, junto a Padrino López y Nicolás Maduro, eran los 3 figurones del cartel de los soles, y por otras cosas indicado de ser, por ejemplo, el jefe de los colectivos y otras cosas más, está allí tan campante, tan ministro de Interior, Justicia y Paz, échale pichón, y de paso dándose la mano con el hombre del Comando Sur y con John Barrett? Primero, una historia muy corta sobre la foto. La foto la mandó a filtrar él. La foto no fue una publicación del gobierno de Estados Unidos, y eso tiene un costo y él sabe que lo está empezando a pagar. Sobre eso no puedo hablar más, pero él y su entorno sabe que eso tiene un costo y que fue una jugada muy de viveza criolla, típica de ellos, de querer salirse, enviar un mensaje equivocado en medio de una tragedia además, y que ha sido este devastador terremoto. Y eso no gustó en lo absoluto en los círculos de poder de Washington y del Pentágono en particular. Entonces, ese error, vamos a ver muy pronto el costo que va a tener para él. Punto 1. Pero porque tú habías dicho que ya había empezado a pagar. Estás en una situación donde... O sea, no es solamente lo de José David Cabello que lo sacaron del Senado. Parte de eso. Es parte de eso. Entonces ahí voy, porque ese era el punto que iba. Ajá. Mira,
Cuando el presidente de Estados Unidos decide atacar al cartel de los soles, se lleva a la cabeza del cartel, comienza un proceso de control absoluto de la estructura de poder del cartel de los soles, que son los militares venezolanos. Los militares venezolanos son la plaga más grande que ha vivido Venezuela desde la historia de su fundación. Son una plaga, son unos criminales, destruyeron al país. Ellos, de ahí salió Hugo Chávez, de ahí salió Diosdado Cabello. La Academia Militar de Venezuela se convirtió en el laboratorio de plagas más grande que ha existido en la historia de Venezuela. Entonces, Diosdado Cabello y su entorno militar están hoy sujetos a las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos. Él creía, y se la tiró de gracioso sacando esa foto, creyendo que con eso él puede mandar un mensaje a sus círculos, porque él le está mandando un mensaje fundamentalmente a su círculo de poder de que yo aún estoy en comando. No, él no está en comando de nada. Él no está en comando ni de su propia vida. Él sabe que sus días están contados. Perdón, entonces si las cosas son, para evaluarlas a 5 dimensiones, como tú decías, porque estamos en tiempos del presidente Trump, en una de esas 5 dimensiones podría yo decir, está Diosdado Cabello atrapado por el Comando Sur. Está atrapado. El chavismo se cayó. Lo que pasa es que es una caída en cámara lenta. No fue la invasión de Panamá con Manuel Antonio Noriega, que duró 72 horas, pero le costó muchos soldados muertos a Estados Unidos. En esta manera que se hizo de una manera diferente, pero el chavismo está caído. Que no se ha terminado de salir del poder. Bueno, de nuevo, es un proceso de cámara lenta, pero tiene fin. Es finito. Y ese proceso, a partir del 1 de agosto, lo vas a ver más acelerado, con los nuevos cambios que vienen, que están llevando a cabo el Departamento de Estado y el Pentágono. Entonces, Diosdado Cabello es parte de ese proceso. Él en este momento cumple, pero cumple de una manera que tu audiencia no tiene ni idea. Lo que le pide a Estados Unidos no ha terminado Estados Unidos de pedirlo cuando él ya lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque es pro-yanqui ahora? ¿Porque es pro-americano? No, porque él sabe cuál es su destino. Y lo que está tratando de salvar su pellejo y el de su familia toda, porque todos en sus familias están involucrados en lavado de dinero o el narcotráfico, y el gobierno de Estados Unidos tiene toda y cada una de las pruebas necesarias para encauzarlo a él, a toda su familia, sus hijos incluidos. ¿Pero por qué toda la familia? Porque él metió a toda su familia. Funcionarios son Daniela Cabello, que estuvo por allá en la cosa de promoción de exportaciones no petroleras, por ejemplo, cuando era Alex Saab ministro de Industria. Pero es que no tiene que ver con quién o cuál persona ejerció un cargo público, que es una cosa. Tú dices que él metió a su familia en las entrañas de los... A hacer usufructo de los dineros del narcotráfico, con empresas fantasmas, con transacciones financieras. El gobierno de Estados Unidos tiene los nombres de sus banqueros. ¿Quiénes son las personas que le manejaban el dinero? ¿Cómo se lo estructuraba? ¿Cuáles empresas tenía él en Londres, en Panamá, en Moscú, en Ámsterdam, en Puerto Rico, en Miami? Entonces, ¿tú crees que Diosdado Cabello tiene por futuro estar en una cárcel en Estados Unidos, independientemente de que una negociación y el cumplimiento de todo lo que le pidan ahora pueda ser, digamos, en una situación menos drástica de la que le correspondería? ¿Ves solamente a Diosdado Cabello o es toda la familia metida en la cárcel en Estados Unidos? Mira, todos ellos tienen un futuro absolutamente terrible, porque la justicia llegó. No está llegando con la velocidad de nuevo que todo. Yo lo que le digo a los venezolanos es: tengamos un poquito de paciencia, porque esto se está haciendo con unos mecanismos que no son ortodoxos, sino unos mecanismos muy creativos, dadas las circunstancias, no solamente las circunstancias venezolanas. Nosotros no podemos olvidar que el presidente de Estados Unidos es presidente de Estados Unidos y le tiene que responder a su población y a sus votantes. Y tiene elecciones aquí en noviembre, entonces las cosas las tiene que hacer en función de cómo él también se beneficia.
no tengamos duda ninguna de que el presidente de Estados Unidos está convencido de que el cartel de los soles es una de las más grandes amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo demostró atacando al cartel de los soles, cortando los mecanismos de traslado de cocaína y otras drogas prohibidas hacia Estados Unidos, pero lo hizo la semana pasada con el tema electoral, que lo vamos a hablar más adelante, y vamos a explicar precisamente la visión global que tiene el presidente de Estados Unidos de 360 grados sobre el carácter criminal de esta mafia, pero no solamente el carácter criminal, cómo ha afectado a Estados Unidos en distintas formas y en distintos niveles. Entonces, mira, yo no puedo hablar sobre investigaciones criminales que están en curso, porque por la ley no lo puedo hacer, pero sí te puedo decir que yo tengo la confianza absoluta de que estas investigaciones que están en curso van a dar muchos mejores resultados de los que ya hemos visto. Tú sigues trabajando en colaboración. No te voy a decir si formas parte de o tal o cual, pero sigues aportando. Mira, sigues aportando de tus investigaciones a la DEA, al FBI, a Homeland Security, a todo el que te pida información y data en conjunto con Gary Bernstein, por ejemplo. Mira, el trabajo que se ha hecho durante los últimos 22 años es un trabajo de largo plazo, no es un trabajo... Y hay formas de ayudar en distintas capacidades. Antes yo ayudaba de manera más directa, hoy el equipo en el cual yo he estado trabajando ayudamos en algunos aspectos de maneras muy directas y en otros aspectos de manera indirecta, dependiendo del caso, pero por las restricciones de vida de esa colaboración yo no puedo entrar en detalles. Ahora, lo que sí te digo es que el trabajo que están haciendo todas las agencias federales de Estados Unidos, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en los últimos 20 años ellos fueron unos grandes ausentes. La DEA tomó el liderazgo porque era un tema de drogas fundamentalmente, y a mí siempre me preocupaba. El FBI es la policía más grande que tiene Estados Unidos, con mayor cantidad de recursos y altamente profesional. Y Homeland Security Investigation, que es una policía del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estaba haciendo prácticamente el trabajo que le hubiese tocado al FBI, que era el trabajo de investigación del lavado de dinero, crímenes financieros, etcétera, etcétera. Ahora, desde que el presidente Trump llegó de nuevo a la Casa Blanca, el FBI ha dedicado una gran cantidad de recursos y está haciendo un trabajo increíble, exitosísimo. El trabajo que está haciendo el FBI es realmente impresionante. Entonces tienes, agregado a los 20 años o más de 20 años que tenía la DEA haciendo todas sus investigaciones y a unos 15, 16 años que tenía Homeland Security Investigation, tienes ahora todo el músculo investigativo del Buró Federal de Investigaciones llevando todas las investigaciones que están ocurriendo alrededor de los distintos componentes de esta mafia. Entonces, yo termino mi comentario diciéndote, estoy muy optimista. Ok, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de una figura, Jorge Rodríguez, que a mi parecer está en el alma de lo que el jueves de la semana pasada en su alocución nocturna el presidente Trump planteó. Entiendo, porque te lo escuché a ti o a Gary Bernstein, no sé, diciéndoselo a Nitu y a Vladimir, que en un principio le habían recomendado al presidente Trump en este asunto del involucramiento de China en el sistema electoral de los Estados Unidos, ni mencionar a Venezuela, pero que su buen olfato y buen tino no le permitió la omisión de mencionar el régimen de Venezuela y de Nicolás Maduro, y particularmente cuando refiere a los documentos nos encontramos a Jorge Rodríguez, el mismo que está por decisión del secretario de Estado en una comisión para la transición. Bueno, ¿con qué rabo se sienta la cucaracha? Dicen por ahí. Hay que entender eso también. Me dejas permanentemente identificado. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más, una tercera parte con Martín Rodil. No se muevan de ahí.